Hola, buenos días. Antes de continuar, observa esto. Si algo de lo que estás a punto de escuchar te incomoda, no te vayas. Esa incomodidad no es rechazo, es memoria activándose. Quédate, respira, porque lo que no se entiende con la mente aquí se reprograma desde el origen. Cuando hablamos Capítulo 1. Cuando hablamos de crecimiento personal, la mayoría de las personas cree que se trata de mejorar, de esforzarse más o de cambiar conductas. Sin embargo, desde el enfoque del CLIR multidimensional con CNQM, el crecimiento personal no es un acto de voluntad, es un acto de función evolutiva natural del ser. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro está diseñado para expandirse, reorganizarse y aprender continuamente. Investigaciones sobre neuroplasticidad, como las desarrolladas por Norman Dosch, han demostrado que el sistema nervioso no está fijo, sino que responde de una manera directa a la experiencia, al entorno y a los estados internos de conciencia. Cuando el crecimiento se bloquea, no es por falta de capacidad, sino por interferencias internas que contraen el sistema. A nivel energético, el crecimiento personal es un movimiento de expansión vibratoria. Cuando una persona vive en estados de crítica, juicio o culpa, su campo energético se contrae. Esa contracción no solo afecta a su estado emocional, sino que impacta directamente en su fisiología, en sus relaciones y en su capacidad de generar abundancia. La energía deja de fluir porque el sistema está ocupado defendiéndose. Desde la conciencia, crecer implica observarse sin atacarse. Ken Wilber explica que el desarrollo humano ocurre cuando el individuo puede tomar perspectiva de sí mismo, pasando de la identificación automática al rol de observador. Cuando esta capacidad se bloquea, la persona repite patrones sin entender por qué, sintiendo que hace todo bien, pero sin avanzar realmente. Desde la espiritualidad, crecer es recordar quién se es más allá de la historia personal. No es acumular técnicas, sino liberar lo que no somos. El crecimiento duele solo cuando el sistema está cargado de memorias no resueltas. Este video no trata de motivación, trata de liberar el flujo natural del crecimiento allí donde quedó detenido. Capítulo 2. El yo transpersonal multidimensional, donde se alojan los bloqueos de crecimiento. En CNQM hablamos del yo transpersonal multidimensional como el campo donde se organizan la identidad, las memorias, los aprendizajes y las lealtades invisibles. No es el ego, ni la personalidad, ni la mente racional. Es el sistema integrador que sostiene la experiencia de vida. Carl Gustav Jung lo llamaba el self, refiriéndose a una totalidad psíquica que va más allá del yo consciente. Este self no solo contiene lo personal, sino también lo colectivo y lo heredado. Desde esta perspectiva, muchos bloqueos de crecimiento no se originan en la vida adulta, ni siquiera en la infancia, sino en memorias familiares que siguen activas en el presente. La epigenética ha confirmado científicamente esta visión. Bruce Lipton explica que los genes no determinan nuestro destino, sino que responden al entorno y a la percepción. Esto significa que patrones de crítica, juicio o culpa pueden heredarse no solo como creencias, sino como respuestas biológicas aprendidas. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Cuando el yo transpersonal está cargado de estas frecuencias, la persona siente que avanza, pero siempre está en el mismo punto.
En salud, esto se manifiesta como síntomas recurrentes o enfermedades crónicas sin causa aparente. En el amor, como relaciones que se repiten con distintos rostros, pero el mismo conflicto. Y en el dinero, como techos invisibles que impiden sostener la prosperidad. Un ejemplo claro es el de personas altamente capacitadas que justo cuando están por crecer profesionalmente, entran en conflicto con figuras de autoridad. Se autocritican o abandonan proyectos. No es falta de talento, es un bloqueo de crecimiento alojado en el yo transpersonal, generalmente vinculado a memorias familiares de sacrificio, castigo o desvalorización. El CLIR-CNQM no trabaja sobre la conducta superficial, interviene directamente en este campo profundo donde el crecimiento se detuvo para proteger, pero hoy limita. Y desde aquí comenzamos el verdadero proceso de liberación. Capítulo 3. Frecuencias de bloqueo de crecimiento personal. Las vibraciones que detienen la expansión del ser, cuando el crecimiento personal se bloquea, no ocurre de manera aleatoria. Desde el enfoque del CLIR multidimensional con CNQM, existen frecuencias vibratorias específicas que contraen el campo del yo transpersonal e interfieren con su función natural de expansión. Estas frecuencias no son emociones pasajeras, no son estados de conciencia repetitivos, más bien son estados de conciencia repetitivos, aprendidos, heredados y normalizados. Operan de forma silenciosa y por eso se vuelven peligrosas. La persona las vive como parte de su carácter, cuando en realidad son interferencias evolutivas. En la fase 5 del CLIR-CNQM abordamos 5 frecuencias centrales: criticar, etiquetar, enjuiciar, culpar, condenar. Desde la neuropsicología, estas frecuencias activan circuitos de supervivencia relacionados con la amígdala y el sistema límbico, manteniendo al cerebro en estados de alerta, defensa o ataque. Esto reduce la actividad del córtex prefrontal, área responsable del aprendizaje, la creatividad y la toma de decisiones conscientes, como explican autores como Daniel Siegel en sus estudios sobre integración cerebral. A nivel energético, estas frecuencias generan contracción. La energía vital deja de circular libremente y comienza a estancarse. Y desde la conciencia, estas vibraciones sostienen una narrativa interna rígida que impide ver nuevas posibilidades. En términos espirituales, estas frecuencias desconectan al individuo de su naturaleza expansiva. El ser deja de crecer porque está ocupado juzgándose, defendiéndose o castigándose. Ahora vamos a entrar una por una, comenzando por 2 de las más normalizadas: criticar y etiquetar. Capítulo 4. Criticar, la frecuencia que fragmenta la autoexpansión. La crítica es una de las frecuencias más socialmente aceptadas. Muchas personas creen que criticar es sinónimo de ser realista, inteligente o exigente. Sin embargo, desde CNQM la crítica constante es una frecuencia de fragmentación interna. Neuropsicológicamente, la crítica activa patrones de comparación y evaluación que mantienen al sistema nervioso en tensión. El cerebro interpreta la crítica hacia uno mismo o hacia otros como una amenaza, activando respuestas de defensa.
Con el tiempo, este estado se cronifica y el cuerpo comienza a somatizarlo. En salud, la crítica sostenida se asocia con tensiones musculares crónicas, problemas digestivos y alteraciones inmunológicas. El cuerpo vive en un estado de nunca es suficiente. Autores como Gabor Maté han documentado cómo la autoexigencia y la autocrítica están profundamente ligadas a enfermedades psicosomáticas. En el amor, la crítica erosiona el vínculo. Personas críticas suelen atraer relaciones donde se sienten constantemente evaluadas o donde ellas mismas se convierten en jueces del otro. El amor deja de ser un espacio de expansión y se transforma en un campo de corrección permanente. En el dinero, la crítica se manifiesta como desvalorización personal. No soy tan bueno, otros lo hacen mejor, no merezco cobrar más. Esto crea techos invisibles de prosperidad, incluso en personas altamente capacitadas. Caso real. Un hombre de 42 años profesional exitoso acudió a un proceso de Clear CNQM tras experimentar estancamiento laboral y contracturas cervicales crónicas. Durante la intervención se identificó una fuente de frecuencia crítica heredada de una figura paterna exigente. Al liberar esta frecuencia, no solo desaparecieron los dolores físicos, sino que pudo aceptar una promoción que antes rechazaba inconscientemente. Criticar no te hace crecer, te mantiene pequeño mientras aparenta exigencia. Capítulo 5. Etiquetar. Cuando el lenguaje fija la identidad, etiquetar es una frecuencia profundamente ligada al lenguaje y a la identidad. Frases como, yo soy así, siempre me pasa lo mismo, o en mi familia somos, parecen inofensivas, pero en realidad funcionan como anclajes neuronales y vibratorios. Desde la neurociencia, el cerebro aprende por repetición. Cuando una etiqueta se repite, el sistema nervioso la incorpora como una verdad. Esto limita la neuroplasticidad, ya que el cerebro deja de explorar nuevas respuestas. Carol Dweck lo explica claramente en su trabajo sobre mentalidad fija, mostrando cómo las etiquetas reducen el potencial de aprendizaje y cambio. A nivel epigenético, estas etiquetas suelen ser heredadas. No solo repetimos palabras, sino estados emocionales completos que ya estaban presentes en generaciones anteriores. El cuerpo responde como si esa identidad fuera real, aunque solo sea una narrativa aprendida. En salud, etiquetarse como enfermo, débil o genéticamente predispuesto aumenta la probabilidad de cronificación de síntomas. El cuerpo sigue la instrucción inconsciente. En el amor, las etiquetas fijan roles: el abandonado, la que siempre da más, el que no sabe amar. Estas identidades bloquean la posibilidad de vínculos nuevos y sanos. En el dinero, etiquetas como no soy bueno para vender, el dinero cuesta mucho, nunca tengo suficiente, se convierten en profecías autocumplidas. Caso real. Una mujer de 55 años emprendedora se definía a sí misma como mala para el dinero, etiqueta heredada de su madre. Tras liberar esta frecuencia en Clear CNQM fase 5, no solo reorganizó sus finanzas, sino que experimentó una mejora notable en su energía vital y autoestima. Etiquetar es detener el movimiento del ser.
El crecimiento necesita identidad flexible, no definiciones rígidas. Capítulo 6. Enjuiciar. El juez interno y la desconexión del flujo vital. Enjuiciar no es lo mismo que discernir. El discernimiento observa, el juicio condena. Internamente, cuando una persona vive en la frecuencia del juicio, su sistema nervioso permanece en un estado de evaluación constante. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Aceptable o inaceptable? Desde la neuropsicología, el juicio activa circuitos de amenaza. El cerebro interpreta el error propio o ajeno como un peligro, reduciendo la capacidad de aprendizaje. Daniel Siegel explica que cuando el sistema nervioso entra en estados rígidos, la integración cerebral se rompe y con ella la posibilidad de cambio real. En el cuerpo, el juicio sostenido genera inflamación crónica. No es casual que muchas personas altamente juiciosas desarrollen padecimientos autoinmunes o inflamatorios. El cuerpo se defiende incluso de sí mismo. En las relaciones afectivas, el juicio crea vínculos punitivos. La pareja deja de ser un espacio seguro y se transforma en un tribunal emocional. Esto genera distancia, resentimiento, rupturas repetitivas. En el dinero, el juicio se expresa como miedo al error, miedo a invertir, a aprender, a crecer. La persona se paraliza esperando hacerlo perfecto, y mientras tanto el crecimiento se congela. Caso real. Una mujer de 38 años con síntomas digestivos crónicos y relaciones inestables descubrió durante un proceso de CLIR con CNQM, una fuerte frecuencia de juicio heredada de un linaje religioso rígido. Al liberar esta vibración, no solo mejoró su salud intestinal, sino que logró establecer límites sanos sin culpa. Enjuiciar no corrige, bloquea la evolución. Capítulo 7. Culpar. Cuando el poder personal se transfiere. La culpa es una de las frecuencias más normalizadas en la cultura. Muchas personas creen que sentirse culpable es una señal de conciencia o responsabilidad. Sin embargo, desde CNQM, la culpa es una transferencia de poder personal. Neurobiológicamente, la culpa activa circuitos de sumisión. El sistema nervioso entra en estados de congelamiento o complacencia, reduciendo la acción consciente. Stephen Porges, desde la teoría polivagal, explica cómo estos estados inhiban la capacidad de respuesta adaptativa. En salud, la culpa se asocia con fatiga crónica, dolores difusos y trastornos del sistema inmunológico. El cuerpo se cansa de cargar con lo que no le corresponde. En el amor, la culpa genera dependencia emocional, relaciones basadas en el te debo, te fallé o sin mí no puedes, se sostienen más por miedo que por amor real. En la prosperidad, la culpa bloquea el merecimiento. Muchas personas inconscientemente creen que si les va bien, alguien más pierde. Esto es especialmente común en sistemas familiares marcados por sacrificio o carencia. Caso real. Un terapeuta holístico de 47 años no lograba cobrar adecuadamente por su trabajo. Al explorar su campo transpersonal, emergió una culpa transgeneracional relacionada con ancestros empobrecidos. Tras liberar esta frecuencia en CLIR NQM fase 5, pudo reorganizar su economía sin perder coherencia ética ni espiritual. La culpa no repara, inmoviliza. Capítulo 8. Condenar.
la frecuencia más densa del no crecimiento. Condenar es el nivel más profundo del bloqueo de crecimiento. Aquí no hay aprendizaje, ni posibilidad, ni apertura. La condena es un esto no cambia, dirigido hacia uno mismo, hacia otros o hacia la vida. Desde la psicología profunda, la condena fija la identidad en el trauma. El sistema nervioso abandona la exploración y se adapta al sufrimiento como estado conocido. Bessel van der Kolk explica cómo el trauma no resuelto mantiene al cuerpo atrapado en un pasado, incluso cuando la mente quiere avanzar. En salud, la condena se manifiesta como enfermedades crónico-degenerativas, recaídas constantes o diagnósticos que no responden a tratamientos. El cuerpo ha perdido la expectativa de cambio. En el amor, la condena rompe el vínculo, las relaciones no funcionan, el amor duele, siempre termina solo. Estas frases no son pensamientos, son sentencias vibratorias. En el dinero, condenar genera autosabotaje estructural. La persona destruye oportunidades justo cuando aparecen, confirmando inconscientemente su sentencia interna. Caso real, un hombre de 60 años con diagnóstico degenerativo y una historia de fracasos financieros. Expresaba constantemente, mi vida ya se fue. Tras un proceso profundo de Clear NQM, comenzó a experimentar mejoras físicas y una reorganización inesperada de sus ingresos. La condena se había disuelto, el flujo volvió. Condenar es cerrar el campo de posibilidades del ser. Capítulo 9. Origen transgeneracional. ¿Por qué estos bloqueos no comenzaron contigo? Una de las grandes liberaciones que experimenta una persona al comprender el enfoque CNQM es darse cuenta de que muchos de sus bloqueos de crecimiento personal no se originaron en su vida consciente, no comenzaron con ella, pero sí continúan a través de ella hasta que se corrigen. Desde la psicogenealogía, autores como Anselin Schussenberger demostraron que los sistemas familiares transmiten memorias emocionales no resueltas, que se repiten en generaciones posteriores. Estas memorias no viajan como historias conscientes, sino como patrones de conducta, emociones automáticas y límites invisibles. En CNQM distinguimos 3 niveles claros de origen. Intrageneracional son bloqueos que se forman en la infancia o adolescencia, generalmente por crítica constante de figuras paternales, etiquetas tempranas como eres flojo, no sirves para eso, juicio moral rígido, aquí el crecimiento se frena para adaptarse y pertenecer. Intergeneracional son patrones aprendidos por observación. Padres que no crecieron profesionalmente, madres que se sacrificaron y no prosperaron, familias donde crecer implicaba conflicto o castigo. El niño aprende que crecer no es seguro. Transgeneracional, aquí entramos en el campo más profundo. La epigenética ha demostrado que experiencias traumáticas pueden modificar la expresión genética durante varias generaciones. Investigaciones citadas por Rachel Yehuda muestran cómo descendientes de sobrevivientes de trauma cargan respuestas biológicas heredadas aún sin haber vivido el evento original. En este nivel se alojan culpa ancestral,
juicio moral extremo, condenas silenciosas al éxito, al amor o a la salud. Ejemplo real, una mujer de 49 años repetía rupturas amorosas y bloqueos económicos sin causa aparente. En su proceso CNQM emergió una lealtad transgeneracional a una bisabuela abandonada y empobrecida. El sistema no permitía crecer más por fidelidad inconsciente. Al liberar esa memoria, su vida relacional financiera comenzó a reorganizarse de forma natural. Comprender esto libera culpa. No estás fallando, estás repitiendo. Capítulo 10. CLIR, CNQM, fase 5. Cirugía neurocuántica multidimensional aplicada al crecimiento personal. Una vez identificado el origen, la pregunta clave es: ¿cómo se corrige realmente un bloqueo de crecimiento personal? El CLIR CNQM fase 5 no trabaja desde la repetición mental, ni desde el esfuerzo emocional. Opera como una cirugía neurocuántica multidimensional, actuando directamente sobre el campo del yo transpersonal. ¿Qué hace exactamente esta fase? Desde la neurociencia, facilita la desactivación de circuitos automáticos de defensa ligados a crítica, juicio, culpa y condena, permitiendo que el cerebro recupere su capacidad de reorganización y aprendizaje. Desde la energía libera contracciones vibratorias que mantenían al sistema en estados de supervivencia, devolviendo fluidez al campo vital. Desde la conciencia restablece la posición del yo observador, permitiendo que la persona deje de identificarse con sus bloqueos. Desde la espiritualidad reconecta al individuo con su derecho natural a crecer sin culpa ni castigo. Beneficios directos de CLIR CNQM fase 5. En la salud, disminución de síntomas psicosomáticos, alivio de procesos inflamatorios crónicos, mayor vitalidad y coherencia cuerpo-mente. En el amor, relaciones menos defensivas, capacidad de poner límites sin culpa, apertura a vínculos conscientes. En la abundancia y prosperidad, disolución de techos invisibles, aumento del merecimiento interno, crecimiento profesional sostenido. Caso real. Un empresario de 51 años con múltiples intentos fallidos de expansión experimentó después de CLIR CNQM fase 5 una claridad inédita para tomar decisiones. No cambió su estrategia, cambió su frecuencia de crecimiento. El crecimiento personal deja de ser lucha, se vuelve estado natural del ser. Antes de cerrar este proceso, quiero que te detengas un instante y observes tu vida con honestidad. Si algo de lo que viste hoy resonó contigo en tu salud, en tus relaciones o en tu prosperidad, no fue coincidencia. Fue tu yo transpersonal multidimensional, reconociendo que ya es momento de crecer sin lucha, sin culpa y sin autosabotaje. El CLIR CNQM, fase 5, no es información, es una oportunidad real de reprogramación profunda, una oportunidad para liberar las frecuencias que durante años bloquearon tu crecimiento personal. Muchas veces heredadas, normalizadas y nunca cuestionadas. Cuando estas frecuencias se corrigen, el campo deja de somatizar las relaciones
se ordenan y la abundancia comienza a fluir con mayor coherencia. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque tú dejas de interferir inconscientemente en tu propio avance. Por eso quiero invitarte a vivir esta experiencia de forma directa en el taller Clear Multidimensional con CNQM, fase 5, un espacio diseñado para liberar de raíz los bloqueos de crecimiento y prepararte para metas grandiosas en salud, en amor y en dinero, desde un estado interno alineado y consciente. Hoy tienes además una oportunidad especial. Puedes inscribirte con una inversión de regalo como acto de compromiso contigo y con tu evolución. Inscríbete ahora en el taller Clear CNQM. Aquí te dejo, abajo te dejo la información. En la información del video te dejo el enlace. Ahí encontrarás toda la información y podrás unirte hoy mismo. O contacta al WhatsApp más 52 55 27 59 42 19 y obtén guía personalizada. Nos vemos en el siguiente nivel de tu evolución. No postergues tu crecimiento. La vida no espera, pero sí responde. Cuando tú te alineas, ahí nos vemos. Capítulo 11, cierre evolutivo, el crecimiento personal como estado natural del ser. Llegar a este punto del proceso Clear CNQM fase 5 significa algo muy claro. El crecimiento personal deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Cuando las frecuencias de criticar, etiquetar, enjuiciar, culpar y condenar son liberadas del yo transpersonal, ocurre algo profundo pero silencioso. El sistema deja de resistirse a la vida, ya no necesita defenderse, justificarse ni castigarse para avanzar. En el próximo programa, vamos a dar un paso decisivo. Clear CNQM fase 6, frecuencias de creencias limitantes en abundancia y prosperidad. Porque una vez que el crecimiento se libera, el siguiente nivel es permitirse percibir, recibir bienestar, recibir amor, recibir prosperidad sin sabotaje interno. Te espero en el programa 6 de Clear Multidimensional con CNQM, aquí en PNL TV. Gracias por crecer, gracias por sanar, gracias por recordar quién eres. Y ahora recuerda el inicio. Esa incomodidad que apareció no era un error, era la señal de que tu sistema estaba listo. Si llegaste hasta aquí, algo ya se reorganizó en ti. No necesitas forzarlo. La reprogramación ya ocurrió y el crecimiento que sigue es una consecuencia natural. Hasta pronto. Gracias.